Muy buenas tardes para todos. A continuación procedo a presentar el curso llamado Administración de Bases de Datos, el cual estará enmarcado dentro de esta OVA que se está presentando y el cual está enmarcado también con la herramienta Oracle 12C o posterior. Vamos a mirar cuál es el contenido de la asignatura o de la materia y de ahí empezamos a discutir un poco cada uno de los temas. El contenido de la asignatura es el siguiente. Inicialmente hay unos repasos de conceptos previos del modelo relacional para poder engranar esta asignatura con las anteriores de fundamentos y diseño de base de datos y desarrollo de base de datos. Aquí en este repaso se ven conceptos como de modelamiento de datos y de normalización de datos, junto con cosas de álgebra relacional. Luego se empieza con un componente teórico en el cual se discute cuál es el rol del DBA y se mira desde una perspectiva evolucionista en el cual miramos, como su nombre lo indica, cómo ha evolucionado el rol del DBA a lo largo del tiempo, mirada desde unos documentos o desde unos documentos o papers que dan cuenta de ello. Y se podrá determinar que ese rol del DBA durante el tiempo ha sufrido grandes cambios. Inicialmente comenzamos con la arquitectura general de Oracle. Es importante para un administrador de base de datos comprender esa arquitectura interna de cómo está construido Oracle, cuáles son sus componentes, cuáles son sus componentes de memoria y de almacenamiento en disco duro. Salen a aflorar conceptos como los table space, los data file, los bloques de datos, etc. Posteriormente, dentro de esa arquitectura se discute un poco sobre el nuevo concepto que viene incorporado en la versión 12C de Oracle o posterior, que es la arquitectura multitenant. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué componentes tiene y qué ventajas y desventajas puede traer? Posteriormente nos metemos en un tema que son las vistas. Resulta que en Oracle hay dos tipos de vistas: las vistas comunes, que son las vistas que existen en cualquier motor de base de datos relacional, y las vistas materializables, que es un elemento bien llamativo de Oracle y que sirve para el DBA optimizar ciertos procesos. Luego continuamos con el tema de secuencias, que en otros ambientes se les llama identity o autoincrementables. Se mira qué son las secuencias como un componente importante que nos permite manipular los valores de campos de tablas. Después hay un tema que es la migración de datos, que nos permite entender cómo mover datos internamente de una tabla a otra tabla dentro de una base de datos, o de una tabla a otras varias dentro de una base de datos. Es decir, aquí estaríamos hablando en general de una migración interna dentro de una base de datos. También se aborda el tema de índices como un concepto fundamental dentro de la labor del DBA, que permite darle agilidad a la ejecución de las consultas. Ahí se van a ver actividades varias que nos permiten a nosotros como DBA optimizar esas consultas y mirar en cierto momento si un índice está teniendo efecto o no sobre la consulta realizada.
Un componente importante de este curso es el manejo o la gestión de usuarios, es decir, la forma como creamos y borramos usuarios, cómo a esos usuarios le otorgamos privilegios o se los quitamos sobre ciertos objetos de la base de datos, cómo a esos usuarios le asignamos o le quitamos roles especificados y cómo a esos usuarios le asignamos o le eliminamos perfiles también asignados previamente. Un componente también importante dentro de la asignatura es el diccionario de datos o el catálogo del sistema, que es un gran repositorio de tablas que existen en Oracle que le permiten al DBA hacer consultas muy útiles para su labor del día a día. En su momento miraremos cuáles serían las consultas más útiles que hace el DBA sobre el diccionario de datos. La optimización de consultas es un tema fundamental en la labor del DBA, mezclada con su conocimiento de álgebra relacional. Ahí vamos a tener esa posibilidad de mirar cómo se comporta la ejecución de una consulta internamente en el motor y a partir de ahí poder mirar los planes de ejecución de esas consultas y poder comparar eficiencia en la ejecución de las mismas. El DBA dentro de su labor diaria obviamente también tiene que gestionar backups y restores, vamos a aprenderlo a hacer acá, y un tema que es bien importante en Oracle, que nos permite mostrar una de las bondades del motor, que es el flashback. El flashback nos va a permitir recuperar información borrada en una especie de papelera de reciclaje parecida a la de Windows. En general, este es el contenido de esta materia, de esta asignatura, y que se va a ver consignada en módulos, a través de módulos dentro de esta OVA. Ya en cada uno de los módulos habrán otros videos más detallados dependiendo de la temática que se va a abordar.